Le comentaba en titulares que Enrique de la Madrid ha hecho una propuesta, yo creo que debería ser atendida, escuchada o por lo menos valorada. Está en la línea, bueno, ya te lo tengo en el enlace. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a ti al auditorio. Oye, yo creo que es una propuesta interesante, ¿no? De quién debería capitanear la Guardia Nacional en medio de la discusión que hemos tenido hoy en el Senado, Enrique. Sí, bueno, primero yo creo que querer es poder y me da la impresión de que este gobierno no ha querido, porque si hubiera querido, pues ya tendríamos una Guardia Nacional en manos de civiles. Y pongo ejemplos. Oye, han sacado un aeropuerto donde no tenían que haberlo hecho. Han querido, han podido. Han decidido hacer un tren en un área donde todo está cuestionado, su rentabilidad, si se sirve, si se cuida o no el medio ambiente. Han querido, han podido. Se ponen a construir una refinería en un momento en donde ya es cuestionable si la deben de construir o en el lugar donde la deben de construir. Pues han querido, han podido. Y ahora resulta que no han podido hacer una Guardia Nacional en manos de civiles. No la creo. Más bien, no han querido y por eso no la han hecho. Entonces, yo pongo ejemplos de que si quieren, sí tienen quienes. Y puse, por ejemplo, el nombre de Omar García Harfuch, que es una persona con formación de policía. Tiene además vínculos con el ejército, porque hay que recordar que es nieto de un general destacado. Y pues si no han encontrado quien pueda hacer eso, sí hay mexicanos que pueden. Entonces, querer es poder, sí se puede, Leonardo. Y creo que no se justifica que nos digan que en 4 años no han podido armar una guardia y que necesitan como 6 años más. No, no. En realidad es que no han querido porque quieren continuar con un proceso de militarización del país que no nos conviene. ¿Y por qué no nos conviene? No nos conviene a nadie. Los militares, desde que están formados, y los marinos también, están entrenados para la guerra, Leonardo. Están entrenados para que si los agreden, se defienden y matan. En cambio, en el mundo de la seguridad pública, pues incluso un delincuente normalmente tiene ni modo, tienes que detenerlo con protocolos, tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos. Entonces, los militares, a los que yo insisto que respeto, admiro y les tengo aprecio, no están preparados para lo que los estamos queriendo hacer. Y creo que todo lo que necesitamos es una Guardia Nacional preparada con las habilidades que se requieren en la seguridad pública, con el entrenamiento, con el pago, por cierto, con los ingresos necesarios. Es más, por cierto, si hay militares que se quisieran ir para allá y tener ese entrenamiento, pues que se vayan, pero por cierto, de manera voluntaria, porque hoy a muchos de ellos han hecho que se vayan para allá a la fuerza, no les han respetado ni siquiera los incentivos que les han dicho, y al final del día, otra vez, querer es poder. Si no han podido, es que no han querido, Leonardo, y sí se puede, y por eso hice el comentario de una persona que en la Ciudad de México ha dado resultados, en donde los niveles de homicidios, de secuestros en general han bajado en los últimos años, y solamente lo quise poner como ejemplo de que sí hay mexicanos con capacidades de lograr lo que aparentemente hasta el momento no han podido. Pues yo creo que política y intelectualmente existe ahí una chuza y yo creo que el argumento es efectivamente muy difícil de atacar. Te quiero preguntar un tema antes de abordar otro asunto que quieras efectivamente poner sobre la mesa. Tú fuiste secretario de Estado y sabes muy bien que las misiones, presupuestos, recursos humanos y materiales que tiene una secretaría pues limitan su capacidad de actuación porque tienen misiones establecidas por la ley. Yo veo con inquietud que si al ejército le empiezas a dar misiones que sobrepasan su capacidad para pues atender en lo cotidiano los asuntos que tienen encomendado, los temas como la defensa nacional o la seguridad nacional, que son aquellos para los que existe la Sedena, podrían efectivamente verse en este caso pues relegados, algo así como si cuando tú fuiste secretario de Turismo te hubieran dicho encárguese de las prisiones de todo el país, gestiónalas como si fueran hoteles de lujo y encárguese de todas las presas y cuerpos de agua. Oiga, o atiendo el turismo o atiendo las prisiones, pero lo que no me puede pedir es que haga las dos al mismo tiempo, Enrique. Bueno, sí, claro, tiene que haber varias cosas. Una, tiene que estar dentro de tus facultades, o sea, la ley te tiene que de alguna manera otorgar la facultad para hacer tal o cual cosa, que es incluso la primera discusión con respecto a las Fuerzas Armadas. La otra, como bien señalas, tener recursos materiales y recursos humanos, además con las capacidades adecuadas, porque si yo podría tener gente muy capaz, nada más que si les pido hacer cosas para las que no están preparados, por ejemplo, un experto en turismo, ponerlo a hacer presas,
pues está difícil que le salgan, incluso aunque me mandaran mucho dinero. Pero sí, o sí. a cuidar prisiones, ¿eh? Pues sí, es que las capacidades están en función de dónde está tu especialidad y la verdad es que es muy difícil que todo mundo sea todólogo. Pero tiene razón, por definición, en la medida que les estás pidiendo que participen en tantas actividades, pues por definición acaban descuidando algunas. Mira, creo que la Y discusión las hacia donde centrales, tendríamos ¿no? que ir hacia... Uh-huh. ¿Eh? Las centrales, que es, oye, te estoy hablando de la seguridad nacional y la defensa nacional. Pero Digo, no incluso... son cuestiones que se puedan relegar porque conviertes al secretario de Defensa en secretario de Seguridad Pública. Sí, pero incluso podríamos entrar a una discusión de otra naturaleza que podría ser interesante. Mira, creo que marinos más o menos tenemos como 70,000 en el país. Aparentemente el ejército arriba de 200,000, 250,000 creo, me decía alguien hoy quizá. Y fuerzas, y queremos tener una Guardia Nacional de 100,000, ¿no? Ciento y tantos mil. Bueno, a ver, también incluso podríamos cuestionarnos si necesitamos tanto ejército o si de qué tamaño la Guardia Nacional y de qué tamaño los marinos. Pero al final, y pudiera ser que al final del día el país no necesariamente gaste más. Pero lo que sí no hace sentido es que decimos que vamos a hacer una Guardia Nacional, la acabamos formando con militares disfrazados de Guardia Nacional, siguen en el mando de ellos los militares y luego nos digan que no pueden hacerlo en 4 años y que necesitan 6 años más. Esa no la compro. Entonces te digo, la discusión del país es de qué tamaño queremos las Fuerzas Armadas, de qué tamaño tienen que ser, cuáles son sus funciones, queremos una Guardia Nacional, de qué tamaño. Y también, perdón, no podemos descuidar a las policías municipales y estatales. En una plática con un presidente municipal recientemente me dice, Enrique, nos han bajado cerca de 17% lo que era el Fortamun para fortalecimiento institucional, que lo usábamos también para policías, y nos desaparecieron el Fortaseg, que era el que usaban para fortalecer cuerpos policíacos. Entonces no tienen argumento luego para decir, es que como no hay policías municipales estatales, por eso necesitamos Guardia Nacional y la necesitamos además bajo el mando del ejército. No, necesitamos policías municipales, necesitamos policías estatales, necesitamos una Guardia Nacional bajo el mando civil, pero vale la discusión, abramos la discusión de qué tamaño necesitamos las Fuerzas Armadas, abramos la discusión, pero también si ellos van a empezar a participar en tareas que le competen al mundo civil, que respeten las reglas del mundo civil, como son la transparencia, la rendición de cuentas. Hoy en día, bajo el amparo de que lo hacen los militares y la Seguridad Nacional, ya no te dan información que me parece que es muy relevante y que los mexicanos necesitamos. Pues así estamos. Enrique, ¿algún apunte más? Pues mira, que me parece que lo que ocurrió hoy en el Senado es importante, muy importante. Los contrapesos en México son necesarios. Yo he venido diciendo que cuando no hay contrapesos y separación de poderes en una democracia, ya no hay democracia. Y creo que hoy en día el Senado se portó a la altura. Las presiones van a seguir siendo enormes, pero yo felicito a los senadores porque son una cámara de revisión y finalmente están defendiendo los intereses de México. Y eso es importante porque al final del día esas cámaras están para discutir. Y como dijeron algunos, si vamos a discutir y el tiempo que nos lleve, sin fechas límite, sin amenazas, sin chantajes. Es un tema de tal relevancia y donde México lo ha hecho tan mal últimamente, no solamente en este gobierno, sino en muchos anteriores, que vaya que vale la pena que le dediquemos atención, inteligencia y la mejor disposición para encontrar un nuevo sistema de seguridad y justicia en el país. Enrique, te mando un abrazo, nos vemos, nos escuchamos la semana próxima. Gracias, Leonardo, muy buenas noches. Gracias, Enrique de la Madrid, para Fortuna.